Día para los diálogos con la Administración Pública, con la Secretaría de Cultura y Turismo, martes 1 de junio de 2021. Número 1, apertura del conversatorio por parte del maestro Mauricio Valdés, coordinador del SECTEC. 2, lectura del orden del día. 3, desarrollo de los diálogos de la Administración Pública, Secretaría de Cultura y Turismo, con la participación de la maestra Marcela González Salas, titular de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México. 4, preguntas y respuestas. 5, clausura del conversatorio. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, Stephanie. Quiero dar la más cordial bienvenida a la secretaria de Cultura y Turismo del Estado de México, maestra Marcela González Salas, y también dar la más cordial bienvenida a los integrantes del secretariado y del grupo plural. Estos diálogos con la Administración Pública del Estado tienen el propósito de que recibamos las opiniones, puntos de vista, experiencias de cada uno de los titulares de las dependencias del Ejecutivo del Estado, de tal manera que con ello podamos incorporar a la reforma integral de la Constitución que trabaja el secretariado por disposición de la 60ª legislatura del Estado. Así es de que la más cordial bienvenida, secretaria, y le voy a pedir a Rubén Islas que sea tan amable en su carácter de secretario técnico de conducir esta reunión. Gracias, Mauricio. Bueno, el día de hoy, dentro de los diálogos con la Administración Pública, el tema que nos convoca, bueno, en realidad son dos temas los que nos convocan hoy: la cultura y el turismo. Uno está relacionado con el buen vivir. La cultura tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo humano, con la manera en que las personas pueden tener acceso a un bienestar digno, a una vida digna. Y la segunda, el turismo, que si bien tiene relación con el tema de la vida digna, es una actividad económica. Así que, por un lado, tenemos la cultura como una gran actividad en la cual el Estado es partícipe, y por el otro lado, el turismo, que tiene esta dualidad como parte de la vida digna de las personas, pero también que es una actividad económica. De hecho, ya se habla de la industria del turismo. A veces los prestadores de servicio hablan de la industria turística. Bueno, para tratar este tema en los diálogos de la Administración Pública está con nosotros la secretaria de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado, Marcela González Salas y Petrichor. Voy a leer su breve semblanza curricular. Ella es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Tiene estudios de maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, y tiene un máster en Artes por la Universidad Anáhuac. En su trayectoria profesional, ella ha sido, más bien su trayectoria como servidora pública, ha sido directora general del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, directora general del Instituto Mexiquense de Cultura, directora general del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, y coordinadora de apoyo municipal. También fue diputada local, diputada federal, en donde fue presidenta y vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Pues bien, dejamos con ustedes a Marcela González Salas para que haga su intervención, y al término de ella podamos hacer las diferentes preguntas que consideramos pertinentes. Adelante, Marcela. Bien, pues primero, mucho gusto en verte, Mauricio. Me dio tantos años ya de andar en este camino. Siempre nos volvemos a encontrar, igual que con Rubén, que pues me da mucho gusto, y qué bueno que sean ustedes quienes estén llevando a cabo este trabajo, porque pues son hombres estudiosos, hombres de la academia,
y eso pues nos da una gran tranquilidad a quienes somos mexiquenses. Si se piensa cambiar la Constitución o hacer una nueva, que sean personas académicas, rigurosas, como son ustedes dos. Qué bueno. Bueno, hablando ahora del tema de cultura y turismo, yo quisiera añadir, si me permiten, el deporte, porque la Secretaría tiene las tres responsabilidades: cultura y deporte, que podría pensarse en algún momento que debían estar separadas. No, exactamente al contrario. Desde los griegos lo incluían en las Olimpiadas. Había las Olimpiadas culturales y las Olimpiadas deportivas, porque el ser humano tiene tres actividades fundamentales que solo el ser humano realiza, que son el arte, la ciencia y el deporte. Todas las demás las compartimos con el resto de los seres vivos de la creación: dormir, comer, dormir, enfermarnos, demás. Pero actividades como seres humanos solo tenemos la cultura, el deporte y la ciencia. Entonces, teniendo la cultura y el deporte, lo que te permite es el crecimiento humano integral, el crecimiento de conciencia, la apreciación de la belleza, la apreciación de la estética, el conocimiento de nuestra historia, el conocimiento de quiénes somos. Y el deporte lo que te lleva es a que también fortalezcas valores, pero fortalezcas tu cuerpo, porque somos cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu, cuerpo, mente y espíritu. Entonces, te consideramos en el Estado de México que deben de ir de la mano para, si queremos realmente lograr que las y los mexiquenses, practicando el deporte y disfrutando y creando cultura, podamos ser nuestra mejor versión. Y luego, recientemente, en septiembre del año pasado, el Congreso aprobó la integración de turismo a la Secretaría de Cultura. Quedó el nombre como Cultura y Turismo. A mí me hubiera gustado que hubiera quedado Cultura, Deporte y Turismo, pero quedó Cultura y Turismo. Y el turismo tiene toda la lógica que esté también en la Secretaría, porque nosotros no tenemos grandes playas, nosotros no tenemos así centros turísticos impresionantes como Cancún, como Los Cabos, como Acapulco, inclusive la Ciudad de México. Pero sí tenemos una gran oferta cultural y una gran oferta deportiva. Entonces, la gente viene al estado, nos visita por conocer Teotihuacán, por conocer la cantidad de maravillosos conventos franciscanos, dominicos, agustinos que tenemos en el estado. Nos visita por conocer Malinalco, nuestros 10 pueblos mágicos, los 21 pueblos con encanto, que pronto serán 23. En fin, y la otra razón por la que mucha gente nos visita es porque tenemos una gran oferta deportiva en Valle de Bravo, el triatlón, el parapente, tenemos las carreras de montaña, tenemos la ruta ciclista del Tour de Francia, tenemos en la zona de los volcanes también las rutas de montaña, tenemos el maratones, y mucha gente por estas razones nos visita. Y también la tercera de las razones de visitas al Estado de México es el turismo holístico, el turismo de salud, de energético, que lo tenemos entre Ixtapan de la Sal y también hoy en Teotihuacán. En fin, por esto, y lo interesante de estas actividades, que me parece son fundamentales para el equilibrio social, para el tejido social, es que la competencia es una competencia sana, por ejemplo, en el deporte, y la cultura es compartir lo más bello que tenemos, lo mejor que somos los seres humanos. La cultura te permite conocer al otro y entender que hay muchísimos más puntos de contacto con alguien que venga de, no sé, de Sinaloa o que venga de Brasil, que lo que nos separa. La cultura es lo que nos une, la que nos permite crear precisamente un gran tejido social. Por eso, qué bueno que nos hayan
invitado a participar, porque para nosotros uno de los derechos que ya está en la Constitución de la República es el derecho a la cultura y el derecho al deporte. Entonces, qué bueno, porque son derechos humanos. Como decías, Rubén, el turismo es una actividad económica, pero realmente sí te da muchísimo empleo, es una de las actividades que más empleo crea. La cadena de valor desde el agricultor hasta la mesa del restaurante es enorme. La tecnología, hoy por hoy, la tecnología también nos da una gran oportunidad de viajar y de conocer, pero yo creo que también está muy ligado al ejercicio del deporte y al disfrute de la cultura. Realmente cuando uno va a París o vas a Florencia, pues vas por conocer las bellezas que tiene, no solo por la maravilla, por la cultura gastronómica, sino por las bellezas que tiene, y reconocer que el ser humano es capaz de hacer lo mejor, lamentablemente también lo peor, pero es la cultura la que nos ayuda a sacar lo mejor de los seres humanos. Y el deporte también. De hecho, contra el que estamos compitiendo se convierte en nuestro mejor amigo, o debería convertirse en nuestro mejor amigo, porque él forza que nosotros hagamos ese esfuerzo adicional para ganar. Entonces, qué bueno que se esté considerando esto por ustedes como parte esencial si hay algún cambio en la Constitución, pues que se considere como dos derechos humanos importantísimos, y el apoyo a la economía a través del turismo, que me parece, aparte de dar mucho empleo, insisto, nos permite conocernos entre unas y otras y unos y otros. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es muy importante y toma mucho en cuenta precisamente lo que es el desarrollo de la cultura sostenible, y lo que es el deporte. Y como lo señala la UNESCO, la cultura es un medio para contribuir. La cultura es un medio para contribuir directamente en el cumplimiento de muchos de los objetivos para el desarrollo sostenible, ya que a través de ellas se pueden lograr tener ciudades seguras, que eso es muy importante, y ciudades sostenibles, fomentar el crecimiento económico y el trabajo digno, y reducir a través de la cultura, porque es la actividad, igual que el deporte, más democrática, porque permite que, no importa, los niños pensemos en Pelé, donde estaba, cómo va llegando a través del deporte, o lo mismo en la cultura y en las actividades culturales. Permite reducir la desigualdad y detener la degradación del medio ambiente, lograr la igualdad de género y promover sociedades pacíficas e inclusivas. Conforme el plan de trabajo de cultura de la Organización de Naciones Unidas, o sea, de la UNESCO, se entiende por cultura el medio de transmisión del conocimiento y el producto resultante de ese crecimiento, tanto pasado como presente. Es muy importante que todos, el pasado, nos sintamos orgullosos de nuestro pasado, que es grande. Les comento así, tangencialmente, en el Centro Cultural Texcoco, el Centro Cultural Bicentenario Texcoco, cuando se cambió totalmente la museografía, la primera parte de una de las salas, una de las salas esenciales del museo, es Encuentro con nuestras raíces. Y precisamente se ha rescatado a Nezahualcóyotl, a Sor Juana Inés y la Casa del Constituyente. Y esto nos permite conocer la cultura, por eso nos permite conocer el pasado. Tenemos ese sentido de pertenencia y de orgullo por lo que somos. Por otro lado, el deporte no solo es una actividad lúdica, como les decía, sino física, es un derecho humano reconocido expresamente en la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte de la UNESCO.
y también está reconocido en nuestra Constitución Federal. El derecho al deporte y a la cultura son interdependientes, tienen una estrecha relación con otros derechos como son a la vida, a la salud e integridad personal, a la educación y a la dignidad de las personas. La práctica del deporte nos lleva a la salud, pero también al respeto a la, y el conocimiento o el ejercicio de la cultura, de todas las bellas artes, también nos permite ser mejores seres humanos e insisto en hacer y recomponer y fortalecer el tejido social. En el Estado de México tenemos una ley de cultura física y deporte, pero no tenemos una ley a nivel local que regule los derechos culturales. De hecho, no tenemos ley todavía de cultura, que debemos porque en el 2016, sí fue 16, ¿no? En el 2017 se aprobó en la Cámara de Diputados, bueno, en el Congreso, la Ley de Cultura, la Ley General de Cultura, y en el Estado de México no la reconozco que tenemos es un pendiente. Y en el caso de cultura física y deporte tampoco se ha actualizado, existe, pero no está actualizada a la nueva estructura de la Secretaría y a una serie de nuevos proyectos y programas que tenemos para fomentar la práctica y el ejercicio del deporte. Pero el que no hayamos tenido esta ley, pues no ha sido obstáculo para que la cultura, al igual que el deporte, sea una política pública transversal de la actual administración. De hecho, nosotros se ha venido trabajando con los municipios, se han creado 6 copas EDOMEX de diferentes deportes, las cuales nos ha ido muy bien, y en relación a la cultura se ha difundido, se le ha dado mucha más vida a la cultura en la zona oriente del estado, en la capital y en todos los museos, los 34 museos que tiene la Secretaría, que la Secretaría administra, prácticamente todos han sido rehabilitados, remodelados, restaurados. Se ha hecho, cada uno de los museos tiene su propia vocación. Lo mismo los espacios deportivos, cada uno tiene su propia vocación, lo cual nos ha hecho ser mucho más eficientes y hemos podido difundir más estas actividades en el Estado. En cuanto al turismo, aunque no está reconocido como un derecho humano, conforme la Organización Mundial del Turismo, pero se trata de un fenómeno social muy interesante, cultural y económico, que supone el desplazamiento de personas a países y lugares fuera del entorno habitual por diversos motivos, personales, profesionales o de negocios. Esas personas que se denominan viajeros, que pueden ser o bien turistas o excursionistas, residentes o no residentes, y el turismo abarca algunas de las actividades que suponen un gasto turístico. La otra parte, los otros que también hoy es un fenómeno a nivel mundial, es la inmigración. Esos no son turistas, sino son desplazados de sus propios lugares de origen. Pero el turismo, lo que nos ayuda, reitero, creo que es la parte más importante como un derecho humano, es a conocernos unos a los otros, a respetarnos, a aprender lo mejor unos de los otros. En la Constitución Federal se establece, en el caso del turismo, que la facultad del Congreso General de legislar en materia de turismo. Existe la ley general que establece que el turismo es una materia concurrente entre la Federación y los estados. En el Estado de México contamos con una ley que regula el turismo sostenible y algo muy interesante que propuso el Congreso, y es la ley que tenemos ahora que se aprobó de desarrollo artesanal. Reitero mi felicitación a todos ustedes, particularmente a Mauricio y a Rubén, por este intercambio de ideas. Celebro el interés que tienen ustedes de querer una constitución mexiquense que tenga una estructura coherente y actualizada con la coyuntura social. De igual forma,
pues los invito a que impulsemos, porque todo esto, mi querido Rubén y mi querido Mauricio, pues está íntimamente ligado al presupuesto. Hoy el presupuesto de cultura a nivel nacional ha sufrido disminuciones en algunos lugares verdaderamente dramáticas, brutales. En el Estado de México no, pero de todas maneras sí tuvimos reducción, tanto en cultura, en deporte menos, pero sí lo tuvimos. En turismo también tuvimos reducciones, y creo que para lograr un auténtico desarrollo humano a través de la cultura, el deporte y el conocimiento de unos a otros a través del turismo, pues sí se tiene que reconsiderar lo que es el presupuesto. El impulso a las bellas artes, al deporte social y de alto rendimiento, el apoyo al sector artesanal, que es una joya, porque el sector artesanal es el alma del pueblo del Estado de México, el alma de los pueblos. Te cuentan las artesanas y los artesanos, cuando uno les pregunta, oiga, ¿por qué le puso ese color? Te contestan, no, el color escogió estar aquí, porque es esa relación tan intensa entre años y años y centurias de ir construyendo nuestra artesanía, de ir construyendo nuestro arte popular, de ir creando esto que hoy por hoy tenemos una de las artesanías más hermosas, yo podría decir, que del mundo. Entonces, se debe, para que sigamos con el apoyo a todos estos sectores, al sector cultural, deportivo, artesanal, turístico, debe ser una política pública por antonomasia. Debe estar como en el centro de cualquiera de las políticas públicas del gobierno del Estado, para lograr que las y los mexiquenses seamos auténticos agentes de cambio en nuestras comunidades, agentes propositivos y activos que contribuyamos al desarrollo integral del Estado de México. Gracias. Muchas gracias, Marcela. Vamos a pasar ahora entonces a nuestro tradicional periodo de preguntas y respuestas, de tal manera que está abierta la participación para los miembros del Grupo Plural y los miembros también del secretariado. Quienes quieran hacer uso de la palabra, por favor, háganoslo saber levantando la mano o poniendo la manita en el Zoom. Bien, tenemos dos participaciones. Primero Palmira Tapia, enseguida Carlos Pérez Cuevas. ¿Alguien de nuestros miembros del Grupo Plural que quisiera participar, que están ahí presentes? Ruperto Retana. Mauricio, no sé si quieres intervenir. ¿No? No, Mauricio no. Bueno, yo haría una intervención entonces. Y si hay más participaciones, por favor, me lo hacen saber. Adelante, Palmira. Sí, gracias. Hola, secretaria. Soy Palmira Tapia, integrante del secretariado técnico. Pues primero, mucho éxito y muchas felicidades por estar al frente de esta secretaría. Me imagino que hay diversos retos presupuestales, administrativos, bueno, de toda índole ahora con la fusión de diversas secretarías, y pues en temas que si bien están vinculados de distintos modos, como ya lo ha mencionado, aún así pues presentan retos también muy distintos entre sí, cultura, turismo y deporte. En segundo lugar, lo que mencionaba me llama mucho la atención, que bueno, de manera muy concreta nos refiere que no hay una ley de cultura en el Estado de México. Si no mal recuerdo, nuestra Constitución del Estado de México, de manera casi textual, sigue la redacción que hay en la Constitución Federal sobre el derecho a los servicios culturales, en fin, a toda esta definición sobre el tema de cultura. Y bueno, en ese tenor creo que no habría más que agregar. O sea, se ha dado un paso muy importante, está
de rango constitucional, tenemos ese derecho, ¿no? Los mexicanos, los mexiquenses. Lo que falta, como bien refiere, pues es bajarlo al ámbito normativo, una ley de cultura que siga esas disposiciones que bien menciona, y hay una ley general de cultura. A mí me gustaría conocer, secretaria, o sea, de manera muy general, si nos puede compartir pues alguna inquietud que tenga particular sobre esta ley, que esperemos pronto los legisladores, las legisladoras del Estado de México pues, pudieran concretar esta ley de cultura en el Estado de México. ¿Cuáles serían como los puntos muy concretos? Si bien ya hay una ley general y entiendo que como tal pues se deberán seguir diversas disposiciones y quizá el espacio creativo que le van a dejar a los legisladores es estrecho. Aún en esas circunstancias, pues me parece que en el Estado de México habrá inquietudes muy concretas que se quieran plasmar en esta ley. Entonces, de manera muy específica, pues me gustaría conocer su opinión de qué elementos le gustaría ver en esta futura ley de cultura en el Estado de México, y con futura, pues yo espero que no pase de la próxima legislatura que tengamos en el Estado. Por lo tanto, pues muchas felicidades y qué bueno que es usted la segunda secretaria que escuchamos en esta serie de diálogos con la administración pública, y pues qué bueno que estemos escuchando de voz propia de la titular de esta cartera, pues la visión que tiene en estos temas tan importantes en el Estado de México. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Marcela, sí. Generalmente lo que hacemos es una batería de preguntas y al final de la batería de preguntas ya una intervención por parte de nuestro expositor. Perfecto, adelante. Le voy a dar entonces la palabra a Carlos Pérez Cuevas. Adelante, Carlos. Muchas gracias, con el gusto de saludarle, Marcela González. Creo que nos ha dado algunos elementos importantes para analizar. Uno de ellos es, bueno, ya habrá una tarea para verificar el contexto de una ley de cultura del Estado, que no se puede concebir una entidad tan importante como esta sin una ley de cultura. Si bien es cierto que en el contexto constitucional, que es el que a mí me atañe, es reciente esta circunstancia de integración del factor cultural como tal. Apenas en el año del 2008 se hace una integración formal y directa al contexto de la cultura en el artículo 4 constitucional. Pero me gustaría comentarlo porque desde mi óptica es una visión distinta de la cultura como nos la han planteado ahora, como la plantearon en un conversatorio que tuvimos con grandes exponentes de la cultura hace unos días, y que pienso que es lo que hace falta. En el 2008 se adiciona al artículo 4 constitucional algo que se denomina el contexto de el acceso a los bienes y servicios culturales, que no es lo mismo el derecho a la cultura, como un derecho humano fundamental. Y creo que eso en el contexto del desarrollo constitucional falta tener una visión transversal de lo que significa cultura, ahora adicionado deporte, y por supuesto turismo, que además son dos ámbitos totalmente distintos, pero que a mí me llevan a pensar en un contexto transversal de otros elementos que la Constitución tiene que cuidar, por ejemplo, como salud. ¿Y qué tiene que ver deporte? ¿Qué tiene que ver cultura? ¿Qué tiene que ver turismo con salud? Bueno, en los instrumentos internacionales hay algo que en este país todavía no se discute a fondo, pero que tiene que ver con que la salud no solo es esa cuestión de infraestructura médica, de medicinas, de infraestructura para recuperación de la salud, sino también un elemento en el que los gobiernos, las administraciones públicas tienen que intervenir, es en el contexto previo de la salud, es garantizar la salud. Y en el esquema de protección internacional de los derechos humanos es el nivel más alto de salud. Pero ese nivel más alto de salud pasa por un medio ambiente sano, por un medio ambiente que permita tener una cuestión emocional, afectiva, mental sana. Y eso pasa por turismo, y eso pasa por recreación, y eso pasa por cultura, por conocimiento, por bellas artes, por explorarlo mejor
de las personas, y por supuesto pasa por otros elementos como el deporte. Pero hablar de agua potable, saneamiento, alcantarillado, medio ambiente sano, elementos ligados para una protección auténtica de una salud plena en este contexto cultural, turística y por supuesto deportiva, creo que es un tema muy sustancial. Y entonces rescatamos un tema que por lo menos para nosotros será un reto enorme. Ninguno de estos campos en ningún aspecto está desligado, están concatenados. Y en este caso, pues es muy interesante abordar la cultura, el deporte y el turismo como un todo, como una cuestión integral. Yo quisiera preguntar más bien en esta experiencia, más que, porque será un reto enorme, lo digo así en una frase coloquial, echarnos un clavado para poder generar una política constitucional transversal de cultura, y no solo un acceso a actividades culturales, y no solo quizá presupuestos para tener desde diversas ópticas. A algunos les han gustado esos elefantes blancos de centros culturales regionales, otros quizá que nos ha gustado un poquito la cultura, preferiríamos que la cultura llegara inclusive hasta el barrio concreto, al mercado concreto, a la esquina, a la colonia, es decir, que se tuviera el acceso en todos los niveles y en todos los órdenes, a un contexto más bien en esta experiencia que ha tenido secretaria, cómo verdaderamente se concibe, ya nos ha planteado temas muy interesantes, pero la cultura en este aspecto sustancial. Sí, por supuesto, una ley, sí, por supuesto, presupuestos, pero ¿qué tanto hay una relación, por ejemplo, con organizaciones, organismos, sectores, colectivos que se dedican a la cultura? Porque la verdad que es un mundo muy, 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 muy difícil. A mí me gusta mucho seguir la trayectoria de María Antonieta Díaz Mercado, que en este país ha generado un sinfín de desarrollo cultural, fue la primera impulsora y a la primera mujer que se le llamó mecenas en el contexto de haber generado la Orquesta Sinfónica Nacional con Carlos Chávez, en fin, muchas cuestiones que hizo culturales, pero lo digo porque el contexto que refería es que hay un espectro enorme de cultura, desde algunos aspectos muy enfocados hacia ciertas ideas, organizaciones, y que dejan de lado otros aspectos culturales y que algunos se centran solo netamente en eventos, difusión y espacios culturales y no un aspecto general e integral en todos los sectores. Me gustaría escuchar la experiencia en este tiempo aquí en el Estado y creo que eso también nos puede dar luces para lo que pueda faltar y muchísimas gracias por esta intervención. Gracias, Carlos. Ahora le voy a dar el uso de la palabra a Ruperto Retana. Adelante, Ruperto. No se oye. Ruperto, si pones tu micrófono, por favor. Sí, decía que agradezco mucho a la maestra Marcela el que nos haya hecho esta exposición y creo que es muy importante porque recupera la experiencia y la visión, la proyección que tiene esta Secretaría en el Estado de México. El tema de la cultura pues es un tema muy amplio. Desde el punto de vista teórico se le ha opuesto al concepto de civilización, es decir, la cultura lo es todo. Pero para llevarla a cabo, para difundirla, para recrearla inclusive, pues se requieren políticas y se requieren acciones. En este caso, también definir claramente hacia dónde se están orientando las políticas culturales. Y a mí me parece que sí habría que hacer un gran esfuerzo por llevar la cultura y además recuperar desde luego la cultura de diversos sectores sociales, es decir, hacer una política amplia, integral. Usted hablaba de una política integral, me parece muy bien, pero sí creo que debiera de extenderse mucho más esto al conjunto de la sociedad. Sé que eso requiere presupuesto, sin lugar a dudas, pero también requiere mucha creatividad que yo creo que hay en el Estado de México. Yo creo que hay también, o debiera haber, mucha voluntad en este sentido, porque tenemos muchas experiencias culturales en el Estado de México. Es decir, tenemos una historia de iniciativas culturales bien interesantes que habría que rescatar.
desde las comunidades artesanales, por ejemplo, desde la experiencia de los barrios, de las ciudades, etcétera. Me parece que debiéramos tener una política de cultura muy amplia. En alguna ocasión, alguna de nuestras ponentes decía que requeríamos una revolución cultural. Yo creo que habría que matizar el término, pero sí habría que pensar en estas políticas transversales que usted señala, que se extiendan al conjunto de la sociedad de la manera virtual, digamos, más posible. Y bueno, yo solamente una pregunta. Pasamos por una pandemia súper complicada en nuestro estado, en el país, y bueno, yo quisiera preguntarle cómo nos ha afectado en el plano de las estrategias culturales que se tienen, que ha tenido usted en su secretaría, cómo recuperar seguramente pues de ese, de alguna manera, stand-by del que hemos quedado al no realizar los programas que se tenían previstos. Nada más, y desde luego que coincido con usted en el tema de que pues requerimos una ley de cultura, ya que se ha aprobado en el Congreso. ¿Sería cuánto? Gracias, Ruperto. ¿Alguna otra intervención? Bueno, me toca intervenir a mí. Me toca intervenir a mí. Bueno, a ver. Desde mi punto de vista, creo que la señora Roosevelt y los que redactaron la Carta de Naciones Unidas por allá de 1945 nos metieron en un terrible dilema y en un berenjenal de contradicciones epistemológicas. Porque pareciera que hoy, en pleno siglo XXI, vivimos una especie de paranoia de los derechos humanos. De tal manera que todo lo que es regularidad en la vida humana, a los políticos y a los legisladores en todas partes del mundo, especialmente en materia internacional, se les ocurre denominarlos derechos, como el derecho a comer, el derecho a la alimentación, el derecho al aire, el derecho a la cultura, el derecho a ser feliz, el derecho a caminar, el derecho a reírse, el derecho a saltar, todo lo que son cotidianidades. De pronto a alguien se le ocurre que debieran que están en el mundo del ser, a alguien se le ocurre que debieran de estar en el mundo del deber ser. Bueno, esas son meras ocurrencias, ¿no? A mí me parece que el tema del derecho a la cultura tal cual, ubicado en el artículo 4 constitucional, es una ocurrencia política a la mexicana. Porque coincido yo con Carlos en el hecho de que no se trata del derecho a la cultura es algo que se hace en la cotidianidad. Es decir, si existiera o no en el artículo 4 constitucional, de hecho, la cultura ya existía antes de que a alguien se le ocurriera introducirla en el artículo 4 constitucional. Por eso yo me opongo a esta visión de que los derechos se reconocen. Los constituyentes de 17 eran bastante sabios al entender que los derechos se otorgan. Transitamos de una buena constitución positivista a una vacuidad ahora de constitución justnaturalista, en donde todos estamos reconociendo cosas que incluso existen en la cotidianidad. Y es el caso específico de la cultura, porque en realidad lo que se le demanda al Estado, al gobierno, al Estado en sus diversos órdenes de gobierno, es que las personas tengan la posibilidad de desarrollar la cultura de manera libre en el espacio político y en el espacio social que debe garantizar el Estado y el gobierno. Y para eso es necesario que el Estado y el gobierno construyan políticas públicas que nos permitan generar libremente la cultura.
Porque si el gobierno y el Estado a través del gobierno no genera políticas públicas que nos permitan construir actividades o realizar actividades culturales, por más que le queramos hacer, no va a ser posible, o las vamos a hacer incluso transgrediendo la normalidad del gobierno y del Estado. Pongo un ejemplo, el hecho de los grafitis. Los grafitis existen porque los jóvenes requieren un espacio de expresión cultural y no lo tienen, pues entonces van y pintan los puentes vehiculares, ¿no? O, por ejemplo, todo lo que estamos viendo hoy en Internet, ¿no? Los memes, Facebook, Instagram, toda esta cultura esta nueva cultura que se sostiene en la tecnología. Creo que uno de los principales aspectos que un gobierno debe darle a la sociedad es la conformación de libres espacios para la generación de cultura. Y ahí la política cultural tiene que ir unida con la política urbana o con la política del desarrollo de los centros de población. Y en el Estado de México hemos vivido una tragedia. Ayer tuvimos un conversatorio sobre desarrollo económico y una de las cosas que nos decían es que cuando el Infonavit dejó de ser una institución para el fomento de la vivienda y se convirtió en un banco que financiaba viviendas, entonces tuvimos como consecuencia de desarrollos habitacionales en donde es imposible la generación de cultura. Yo no sé cómo se puede desarrollar la cultura para quienes vivan en Héroes Tecámac o en esos lugares, o en Ixtapaluca, en esos centros habitacionales que son grandes dormitorios para la gente. Hay una imposibilidad de generar cultura. ¿Por qué? Porque no está visto como lo veían los antiguos, los antiguos, la gente, pues no muy antigua, digamos de los años 30 o 40, una visión mucho más integradora de lo que era la cultura y la vida cotidiana de las personas, construían centros urbanos amables, ¿no? ¿Por qué nos gusta a muchos, por ejemplo, espero no verme elitista en el comentario, pero ¿por qué nos gusta a muchos visitar la colonia Roma o la Condesa o Polanco, ¿no? Porque es un espacio amable, ¿no? Es un espacio que tiene una plaza pública. Si uno va los sábados a la Condesa y va uno al Parque México, encuentra uno un gran teatro al aire libre Art Deco, en donde hay una manifestación de actividades culturales maravillosa. En un rinconcito está un grupito de jazz, por el otro lado están unos que tocan los tambores, unos jóvenes que tocan de manera maravillosa los tambores, por allá están unos niños cantando, por allá están unos señores y unas señoras bailando tango. Es decir, la cultura se va expresando en el espacio cultural. Si no hay espacio, no hay manera, ¿no? Y aquí la gran pregunta, Marcela, es ¿cómo le hacemos para empezar a construir espacios en ese microcosmos que es el barrio, la colonia, el espacio que nos permite incluso, pues aunque no les guste a algunos, pero pues seguir el caso de Venezuela con el tema del sistema, ¿no? El sistema en Venezuela conformó la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, y de ahí sí salió Dudamel y muchos más, que es este sistema en donde desde los barrios se les lleva los instrumentos musicales a los niños para que vayan conformando grandes orquestas por todos lados, pero se utilizan los espacios públicos, se utiliza la calle, se utilizan los parques, se utilizan los kioscos, ¿no? Yo vivo en Naucalpan y pues, no sé, los desarrolladores que crearon eso en la época de Jan González se les olvidó, oiga, ¿por qué aquí no hicieron un espacio con un kiosco, con jardincito y lugares donde la gente pudiera ir y hacer actividad cultural? No la hay en el Estado de México. ¿Qué tenemos que hacer para que la política cultural se engarce con la política de desarrollo urbano y genere estos espacios donde se dé la diversidad cultural? No pensar solamente en la cultura en términos elitistas. Bueno, a mí me encanta la ópera, me gusta ir a la sinfónica, tengo gran colección de discos, pero me parece que la pluralidad política también tiene que ser pluralidad cultural. Se tiene que haber una enorme pluralidad cultural para que todo el mundo pueda desarrollar actividades culturales.
Y ahí viene el tema de la territorialidad cultural. A mí me parece maravilloso que haya un centro cultural mexiquense. Todo en el Estado de México ha sido tolucocéntrico, ¿no? Es decir, Toluca es el centro del mundo y del universo del Estado de México, y lo que no está en Toluca no está en ningún lado. Sí, no está en Tejupilco, no está en Atlacomulco, no está en Ayapango, no está en... No, todo tiene que ser Toluco hasta las cachas, o sea, chorizo total, cultura, economía, todo tiene que ser Toluco absolutamente, y no existe, todo el Estado de México no existe nada. Todo son los suburbios del Estado, todo tiene que estar concentrado en esta ciudad, y lo que no sale de esta ciudad, pues no sale. Ni siquiera es el ejemplo romano, ¿no? Sí, los romanos transitaban, pues construyeron Iberia, pues de ahí salió Séneca, ¿no? Pero no, hasta la propia Universidad del Estado es la Universidad de Toluca, no es la Universidad del Estado de México. Ayer Jorge Isaac nos dio uno de los puntos más importantes. La Universidad Nacional Autónoma de México, sin tener un solo peso del gobierno, del presupuesto del Estado de México, le da más educación a los jóvenes del Estado de México que toda la Universidad Autónoma del Estado de México. Tenemos más alumnos en las facultades de estudios superiores de la UNAM en el Estado de México que todos los que tiene la Universidad del Estado de México, y además como una verdadera universidad pública, porque no cobramos las colegiaturas que se cobran en esta universidad, que es casi privada. Bueno, espero que no me cuelguen por el comentario. El otro tema es cómo están participando, Marcela, los ayuntamientos, porque que yo me acuerde, casi todos los ayuntamientos del Estado de México tienen casas de la cultura. Yo fui secretario del Ayuntamiento de Teoloyucan durante un tiempo, cuando el actual director del instituto de las vacunas, Pedro Centeno, fue presidente municipal de Naucalpan y de Teoloyucan, y yo fui su secretario del ayuntamiento, y ahí Pedro y el equipo que tenemos hicimos una maravillosa casa de cultura de Teoloyucan, pero una maravillosa casa de cultura. Yo creo que es el edificio más hermoso de Teoloyucan, es la casa de la cultura de Teoloyucan. Y así como está en la casa de la cultura de Teoloyucan, en Naucalpan, en el Naucali tenemos nuestra casa de la cultura. O sea, yo entiendo que los 125 municipios del estado tienen sus propias casas de la cultura. ¿Qué se está haciendo en esas casas de la cultura? ¿Cómo se desarrollan las actividades culturales ahí? Bueno, insisto yo en la generación de los espacios para la libertad artística, ¿no? El arte como la ciencia tienen que ser libres. El arte, la lectura y la ciencia tienen que ser libres. Es decir, cuando uno tiene un niño, no le dice, a ver niño, léete el Quijote a fuerzas, no, mejor uno lo lleva a la biblioteca o lo lleva a una librería y le dice, escoge el libro que quieres y tú lee. Como decía Borges, uno no debe leer aquellos libros que no le gusten, ¿no? Es decir, uno lee los libros que le gustan, aunque alguien diga que es una maravillosa obra literaria o un texto. Bueno, ¿qué pasa con el tema de los espacios para la libertad artística? Luego, ¿cómo estamos construyendo? Y ahí es muy importante porque esta secretaría que tú tienes durante muchos años fue parte de otra secretaría, en la parte de cultura. Me acuerdo que la secretaría se llamaba Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar, ¿no? Emilio Chofé fue secretario de esa secretaría, y cultura y educación caminaban siempre juntas, porque toda la infraestructura educativa que tenemos también ayuda a las actividades culturales, porque en las escuelas se realizan múltiples actividades culturales, ¿no? Creo que uno de los grandes ejemplos de política cultural, incluso ni siquiera política pública, sino es algo que se da de manera pues de manera natural, es como se hace en Estados Unidos la cultura en los colleges o en las escuelas, ¿no? En cada college en Estados Unidos hay una banda de la escuela y tienen instrumentos y demás, ¿no? Que es muy importante eso, la relación entre educación y cultura. Luego, ¿cómo estamos generando esta política pública de cultura para llevarla a los niños y a los jóvenes? Porque ellos son los actores fundamentales que pueden desarrollar las mayores actividades culturales, niños y jóvenes. Luego, la otra, ¿qué estamos haciendo para cuidar el patrimonio cultural del Estado? El Estado tiene un enorme patrimonio cultural.
¿no? Desde las pirámides de Teotihuacán, en Texcoco, Tehucingo, bueno, yo siempre he pensado, la capital del estado debiera estar en un lugar maravilloso como Tepozotlán, ¿no? Tepozotlán podríamos presumir de una capital al estilo de Guanajuato, ¿no? Sí, Tepozotlán es un lugar maravilloso con el Museo del Virreinato, ¿no? Es patrimonio cultural del Estado de México. ¿Qué estamos haciendo con el patrimonio cultural del Estado? Y va la última pregunta, Marcela, porque esta es una cosa así importante y queremos saber porque es algo que vamos a plantear, o que yo quisiera que planteáramos como reforma constitucional. ¿Cuál sería la posición del gobierno del Estado de México sobre establecer en la Constitución del Estado a las lenguas originarias de la entidad, y al español? Fíjense bien lo que estoy diciendo, al español, porque el español ya es nuestro, no es de España. El español es nuestro, no es de España. México es el país con más hablantes de español en el mundo. Y estoy diciendo el español y no el castellano, porque yo no hablo como el Quijote o como Sancho Panza, y no hablo como López de Vega, ¿eh? Hablo español, el español que construyó la literatura hispanoamericana, ¿no? Y que hemos hecho nosotros, los hispanoamericanos, no los de la península. Entonces, ¿cómo le hacemos para que las lenguas originales, si están de acuerdo, para que las lenguas originarias de la entidad, el náhuatl, el mazahua, el otomí, el tlahuica, el matlacinca, y el español se consideren patrimonio inmaterial mexiquense? Patrimonio inmaterial mexiquense. Y hasta ahí dejo mi pequeña intervención. Adelante, Marcelo. Si quieres prender tu micrófono, por favor. Sí, ya. Lo que pasa es que Gracias. pero ya está. Bien, pues creo que tú, mi querido Rubén, tú solito fueron como 10 preguntas, pero ahorita vamos más o menos a contestarlas. La primera pregunta es, ¿cómo integrar? La primera pregunta yo les diría a los señores diputados que nos acompañan, que lo que queremos hacer es la ley de cultura, pero que de cultura y turismo, cultura y deporte integrada en una sola legislación, porque lo que acaba de decir Rubén de los espacios para la actividad cultural, igualito se necesitan para deportes. Es más, en todo el Estado de México pues hay canchas, pero necesitamos tenerlas en mejores condiciones, necesitamos tener, aunque son responsabilidades municipales, los grandes centros deportivos de la Secretaría, pues igual que los museos, igual que los centros culturales, deben de estar en óptimas condiciones para ser un espacio adecuado para la práctica y el ejercicio del deporte o el disfrute de la cultura. Entonces, yo quiero, la idea que nosotros tenemos, ya veremos de proponerla, es tener en una misma normatividad que nos permita tener una política pública transversal en materia de cultura y de deporte. Por ejemplo, la danza. Cada vez que uno piensa en danza, pues piensen también en gimnasia artística. Yo le quiero decir, hoy quienes utilizan el área de medicina deportiva son los miembros de la Orquesta Sinfónica. Yo nunca hubiera creído, se les lastima mucho los hombros, se les lastima los brazos, son quienes más. Su micrófono. Se apagó su micrófono. Marcela, se apagó tu micrófono, Marcela. No te escuchamos. Yo no sé qué ya está, perdón. Ya lo que decía es que, un ejemplo que siempre ponemos, pero hay muchos, es que la danza y la gimnasia van de la mano. Entonces, por eso nosotros estamos convencidos, en la Secretaría estamos convencidas de que lo mejor es que la ley sea una sola ley de cultura y de deporte. Y eso se las vamos a mandar. El acceso no
El acceso, nosotros tenemos nos preguntaban, el acceso no es igual a gratuidad. Realmente nosotros en el Estado de México prácticamente todas las actividades que realiza la Secretaría, todos los, salvo los conciertos de la Orquesta Sinfónica en la ciudad de Toluca, son los únicos que tienen un costo. Todo lo demás hoy por hoy es gratuito. Estamos revisándolo si podemos empezar a cobrar en algunos lados, porque no debemos de olvidar, como dicen los artistas, que ellos también van al mercado y van al súper. Entonces, pues sí requerimos de, si no conseguimos mayores recursos por parte del presupuesto estatal o federal, cabe señalar que del presupuesto federal se cancelaron prácticamente todos los fideicomisos y hoy no hay recursos federales. Solo lo tenemos en recursos locales. La cultura y el deporte son sinónimo de desarrollo humano. La verdad es de que el ser humano se desarrolla dentro de la cultura y dentro del deporte. Luego, nosotros en la Secretaría hemos dado un tratamiento transversal e integral en todos lados y particularmente, como decías tú, Rubén, en integrar todas las mismas actividades que teníamos originalmente solo en el Valle de Toluca, hoy están en todo el estado y sobre todo en el Valle de los Volcanes. Allá tenemos el gran centro cultural, que algunos pueden considerarlos como elefantes blancos, pero es uno de los espacios que se les permite a las bandas, hay guerra de bandas, ahí hicimos hace 2 años un festival de arte urbano, el año pasado sí iba a ser, donde se hace un concurso de graffiti, donde se hace un concurso donde se les permite y tenemos bardas que ya las destinamos para que sean expresión de arte urbano. En los museos, prácticamente todos los museos también están teniendo hoy, estamos invitando a los pintores, y algunos de ellos grafiteros, a que ellos nos hagan también sus obras, las están haciendo dentro de los museos. Por ejemplo, dentro de poco se va a reabrir el Museo de Arte, de Antropología e Historia, y ahí un artista de allí no está de cerca, no me acuerdo si es de Metepec, creo que es de Metepec. Él va a hacer las paredes, nos va a contar la historia del Estado de México, de la prehistoria hasta ahora, a través de su obra. Y le estamos dando, fundamentalmente, hacemos convocatorias dentro de los artistas mexiquenses para que sean ellos quienes tengan esta oportunidad. En esto, por ejemplo, que se habla de espacios en Toluca y en Texcoco, en los dos lugares se abrió una especie de galería donde los artistas pueden ir a exponer su obra y ahí se vende. No solo son museos, que era lo que era tradicional. Hoy también, aparte de que puedas ir a conocer la obra, es un espacio de venta, con la diferencia de que en una galería te cobran el 40% más o menos del costo final y en la Secretaría para mantenimiento de los espacios se les cobra el 10%. Entonces, los artistas tienen un espacio donde exponer y donde vender. El presupuesto está manejado de manera integral y esto nos ha permitido a que vamos llevándolo de la mano en las 3 áreas, en turismo, en deporte y en cultura. Esto nos ha permitido tener un buen mantenimiento de todos los museos. Hoy todos los museos que ustedes vayan a ver tienen una nueva museografía, cada uno de ellos tiene su propia vocación, cada uno de ellos te cuenta una historia, cada uno de ellos tú entras y sales porque aprendiste. El que no esté así, me avisan porque esa es la misión de un museo. Además, en todos los museos también estamos haciendo otra cosa. Lo estábamos haciendo, pero la pandemia sí nos causó estragos. Sin embargo, ya lo estamos retomando en los viernes en la noche, los jueves en la noche. Además, hay un concierto de jazz, un concierto de música barroca, un concierto de música brasileña, en fin, en todos ellos estamos teniendo, y además todos los museos tienen constantemente una renovación.
tenemos otro de los, esto que decían de qué estamos haciendo para darle oportunidad a la gente de conocer más, no de conocer más, de practicar más. Bueno, tenemos hoy una compañía de danza, la convocatoria se hizo en el Estado de México para que se inscribieran y se seleccionaron a los mejores. Nos ayudó a seleccionarlos Elisa Carrillo, que es nuestra cofundadora de la compañía de danza. En la integración otra de las cosas que ha sido interesante es la integración del sector público con el sector privado. Hay muchas de las empresas que hoy, con turismo sobre todo, nos van a ayudar a publicar los catálogos de todas las exposiciones que hemos puesto. Por cierto, vale la pena que no se pierdan la de Rafael Cauduro, que está allí en el Museo de Bellas Artes, de ahí del centro de la ciudad de Toluca, y con la iniciativa privada se van a hacer, nosotros vamos a hacer todo el libro, pero el pago integral va a ser por parte de la iniciativa privada. En relación a qué estamos haciendo para que los jóvenes también se acerquen a la cultura, no es nuestra responsabilidad directa porque en la Secretaría de Educación tienen las escuelas de Bellas Artes. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Los chicos que tienen talento y que les interesa seguir, pues son los que pueden entrar a un conservatorio, que también se renovó, es un nuevo conservatorio con una nueva lógica, porque cuando entramos resultó que teníamos que nos alarmaron. Solo el 3% durante 26 años, 27 años, solo el 6% de todos los muchachos que entraron se graduaron. Entonces ahora estamos poniendo otra exigencia y estamos trabajando porque sea de mayor calidad el conservatorio, se está trabajando en ello, y lo que hacen los muchachos es ir a dar conciertos también a las iglesias, y como dicen también en algunos de los parques, en algunos de los kioscos de los diversos municipios en torno a Toluca, es cierto, tenemos que sacarlo, y también lo estamos haciendo en el Valle de Texcoco. Y allá, además, para que no fuera todo en Toluca y que los muchachos tuvieran una oportunidad, se creó desde hace casi 18 años la orquesta que antes se llamaba Sinfónica Mexiquense, hoy se llama la Orquesta Filarmónica Mexiquense, dirigida por una extraordinaria mujer, una extraordinaria artista y directora que se llama Gabriela Díaz Alatriste. Y ella, esta orquesta, para darle vida al Centro Cultural de Texcoco, cada 15 días ofrece un concierto, y también cada 15 días va la compañía de danza a bailar allá. Además, quiero hacerles la reflexión. En el caso de la Orquesta Filarmónica, muchos de los integrantes de la Orquesta Filarmónica, que todos deben ser menores de 29 años, porque la Orquesta Filarmónica es una especie de maestría para que los chicos tengan esa experiencia que te da estar trabajando en una orquesta y no solo en el conservatorio. Y varios de ellos decidieron que no querían irse a Texcoco, sino se quedaban en Toluca. Se hizo una audición, y en esa audición 39 de los muchachos son de Texcoco, de Nezahualcóyotl, de Iztapalapa, de la zona del Valle de México. Tienen esa oportunidad. Luego, Rogelio, sí tenemos una política integral, y en ello es nuestro mejor ejercicio. Sí tenemos muy claro que qué es lo que queremos hacer en todas las casas. Tenemos 19 centros regionales de cultura, en todos ellos también hoy hay un diplomado en Historia del Arte o en Literatura. Varios de ellos damos clase de la vocación que tiene, porque se hacían, no en todos lados, nos dimos cuenta que no en todos lados la gente le gusta o quiere aprender violín. No en todos lados. Cada región tiene su propia vocación, y entonces se cambiaron con los colectivos de la región, que era lo que realmente podíamos hacer en los centros regionales. Entonces, los centros regionales hoy lo que estamos renovando, porque íbamos relativamente bien el año pasado, pero casi 6 meses estuvieron cerrados. Es más,
Los centros regionales donde hay talleres todavía no tienen autorización de abrir, ya tienen más de meses prácticamente cerrados. Pero en este tiempo lo que también nos preguntaron que hemos hecho, pues era revisar qué podíamos hacer cuando regresáramos a lo presencial. Pero lo muy importante que se logró el año pasado es que se creó un programa así como de inmediato, gracias a Dios que los jóvenes son muy hábiles en esto, esa no soy yo. Entonces, pero lo que se hizo fue tener deporte y cultura en un clic. Entonces, tú buscabas en el programa que presentó el gobierno del estado y nosotros teníamos la parte de cultura y deporte en un clic. En promedio, en los 4 meses que estuvimos en total confinamiento, tuvimos poco más de 7.5 millones de visitas y fuimos trending topic 4 veces. Entonces, por lo que se presentó a Danzatlán y se presentaron Elisa Carrillo Sola, más las primeros 2 semanas que fue una oferta de todo lo que en el estado se presentaba, pasamos los conciertos de la Orquesta Sinfónica, diálogos con los artistas, mesas de conversatorios, un conversatorio con Elisa Carrillo y los niños del país, los bailarines y bailarinas del país. En fin, sí, hoy sigue ese programa y también, para conocimiento de ustedes, tenemos, y nos ha ido muy bien, en Televisión Mexiquense de 4 a 5 de la tarde todos los días, el único noticiario cultural del país como tal. Antes lo tenía el Canal 11, por alguna razón creo que ya no está, pero nosotros lo seguimos teniendo y estamos entre los 6, de acuerdo al ranking que tiene, el rating que tiene Televisión Mexiquense, estamos siempre entre los 5 más vistos, porque se hace mucho, todos tienen la razón, se está yendo a todos los lugares a platicar con la gente y les estamos haciendo entrevistas que están saliendo allí. Los museos, por otro lado, en el caso de la protección a los derechos humanos de la cultura, yo no estoy de acuerdo, Rubén, con lo que tú dices que no deba de estar. Puede ser que sea un exceso decir derecho humano a respirar, pero el derecho humano a respirar obliga a las ciudades a que sí tengan políticas para el control de la contaminación. En el caso de nosotros del derecho, yo creo que sí es un derecho humano a la cultura, porque esto nos permite defender a la cultura. Hoy, pasado mañana vamos otra vez a Teotihuacán. Se paró en seco toda un proyecto que se tenía en Teotihuacán, de hacer una especie de centro turístico, pero estaba dentro de el área restringida de Teotihuacán. El que tú tengas una política de la protección al derecho humano a la cultura, le da al Estado la posibilidad de defender y le da recursos también para defender y preservar nuestro patrimonio. Y quienes queremos también preservar todos los espacios culturales. Y te quiero decir esto de que la gente en el Estado de México pues tiene muchísima oferta cultural, sí la tiene, estamos difundiéndola por televisión, por redes sociales, de boca en boca, tenemos relación prácticamente con todos los alcaldes, las alcaldesas. En cuanto a las casas de cultura, no tenemos, nosotros les ayudamos, sobre todo porque no tenemos tantos recursos, o sea, la Secretaría, cuando yo entré, además, Rubén, al Instituto Mexiquense de Cultura en el 99, el instituto era el responsable de entonces había 122 municipios, en todos había una casa de cultura y éramos responsables. Todas las casas de cultura eran un desastre. O se estaban cayendo, o tenían humedades, o no tenían ninguna oferta, o te daban clases de macramé y gelatina artística. Pues no. Entonces lo que se decidió, a propuesta mía, así te lo digo, fue de que fuera una responsabilidad de los ayuntamientos tener su casa de cultura y que para fortalecerlos nosotros tuviéramos centros regionales de cultura donde podríamos apoyarlos llevándoles
algunos quintetos de cuerda o con la danza, o que pudieran traer a estos centros regionales de cultura sus artistas. Se hizo también este intercambio que lo estamos haciendo ahora, que la gente de Teotihuacán conozca qué están haciendo en Atlacomulco, y que los de Atlacomulco conozcan qué se está haciendo en Amecameca, y que Amecameca conozca qué se está haciendo en Zacualpa. Entonces también esa interrelación sí la estamos realizando el día de hoy, para que todos conozcamos quiénes somos y precisamente sintamos ese orgullo y sentido de pertenencia. Entonces, el crear el acceso a la cultura nos permite precisamente intercambiar todas estas experiencias, no solo con los que estamos en la Secretaría de Turismo, también en el centro del país son 8 estados que están interconectados, y nosotros estamos proponiendo que sean rutas turísticas, pero que sean turísticas culturales. Por ejemplo, esto que tú dices de Tepozotlán, sería Tepozotlán, luego que pudiéramos ir a los lugares maravillosos que tiene el Estado de México, que son Aculco, Colotitlán, y salir hasta Querétaro, que conozcas. Por el otro lado de Hidalgo, con el patrimonio de la humanidad, que es la arcada del acueducto y arcada del Padre Tembleque, desde Hidalgo, que vengas a Otumba, que es el aljibe final, y que conozcas en Otumba la casa de Gonzalo Carrasco, el padre, y el extraordinario pintor, uno de los mejores pintores del siglo XIX. Entonces, todas estas cosas, todas estas interrelaciones que hoy es parte de la política que estamos instrumentando poco a poco, porque todavía no tenemos más que el 30 y 40% de posibilidades de acceso a nuestros espacios. En este sentido, quiero decirles también que otra cosa que hicimos el año pasado, Ruperto, fue que en la Orquesta Sinfónica, fue la única orquesta sinfónica del país que empezó a ofrecer conciertos presenciales, igual que la Orquesta Filarmónica, desde septiembre del año pasado, con todas las medidas de seguridad, que fueron alrededor del 30% de acceso, y con enorme gusto, prácticamente para efectos prácticos, pues sí se llenaba ese 30%. Pero fuimos la única, igual que la FILE, la Feria Internacional del Libro, fuimos la única que fue híbrida. Mucho fue presencial y otro fue cuidando todos los protocolos de seguridad. Entonces, en el Valle, así es que nosotros sí, y yo he sido una defensora, Rubén, y tú lo sabes, de integrar al Estado de México. Por eso el museo que se hizo tiene el encuentro con nuestras raíces de Nezahualcóyotl, Sor Juana Inés de la Cruz y la Casa del Constituyente, porque allí, en la Casa del Constituyente, fue donde se aprobó la primera Constitución del Estado de México, el 14 de febrero de 1827. Entonces, todas estas cosas tiene además mucho, aparte tenemos en todos nuestros espacios culturales, nosotros les damos oportunidad de presentarse. Casi todos los museos tienen un patio. En Toluca está ahora la Casa Toluca 1920, donde se ofrecen lugares para que los artistas puedan ir a convivir. Queremos hacer como esas tertulias, tanto en Toluca, y la vamos a hacer en la Casa del Constituyente, es parte del programa de la Casa del Constituyente de Texcoco. Nos falta mucho, sí nos falta mucho, porque quisiera. Nosotros no nos sufrimos tanto, Rubén, como sufrieron otros estados con la reducción y la cancelación de muchos de los fideicomisos de apoyo a la cultura. Pero de todas maneras sí fue alrededor del 25% del presupuesto del estado. Y sin embargo, pues ahí vamos, jalando el dinero, y aparte jalando con mucha vocación, con mucha voluntad de los artistas de seguir haciendo cosas. La regionalización de la cultura también, insisto, pues ya tenemos nuestro programa que habremos de iniciar, yo creo que en agosto, septiembre de este año, en El Oro, llevar conciertos al Teatro del Oro, en Tenango también, que tiene un teatro maravilloso,
Otro de los proyectos que se renovó integralmente, y ahí sí yo estaría de acuerdo que fue verdaderamente complicadísimo echarlo a andar siempre, ha sido Nepantla, donde nació Sor Juana Inés de la Cruz, porque no es fácil su acceso, hoy tiene ya vialidades mucho más rápidas, pero no es tan fácil. Ahí sí son un gran centro cultural. Luis Abraham Sabludowski es una belleza, porque Sor Juana se merece todo, pero sí a veces en esos lugares es complicado, pero ahí se ofrece para toda la región, desde Amecameca hasta Cuautla, un espacio que tiene una vida cultural que yo quisiera que fuera más intensa. Estamos trabajando en ello, sin embargo, se arregló y quedó verdaderamente espectacular. Entonces, en lo que hablan también de qué hacemos con los niños y los jóvenes, es una responsabilidad de la Secretaría de Educación. La Secretaría de Cultura fundamentalmente lo que tiene es recibir, por ejemplo, nosotros queremos, ya se lo propusimos, y en Texcoco nos ha funcionado bastante bien, y ahora lo vamos a hacer en Toluca, que igual que en Europa y en Estados Unidos, a todos los niños los llevan a los museos y ahí les explican todo. Ahí llevarlos al Cosmo Vitral y ver y explicado todo a los niños. Sí hay programas, no se han podido hacer ahorita porque como las escuelas todavía no tienen acceso, todavía no son presenciales, no podemos, pero sí está dentro de nuestro proyecto que los niños conozcan, pero la Secretaría de Educación tiene sus propias escuelas de bellas artes. En cuanto a la colaboración para mantener y cuidar el patrimonio, estamos de la mano, creo que nunca, porque además la vida te da oportunidades maravillosas. Tere Franco González Salas fue mucho tiempo la directora del INA. Ella es mi prima y ella me presentó a Diego Prieto, que ahora somos íntimos. Nos llevamos muy, muy bien, Diego Prieto y yo, el director del INA. Entonces hemos hecho, pues dentro de lo posible, con todas las dificultades de los recursos, y luego que todo estaba, cuando el temblor del 17, había muchos de los espacios están asegurados, del patrimonio religioso del Estado estaba asegurado, pero el trámite para cobrar los seguros por parte del INA fue complicadísimo, pero estamos trabajando. Ahorita nuestra atención prioritaria es la protección total de Teotihuacán. Estamos todo el gobierno, de hecho los acompañamos, la Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional, acompañamos a la gente del INA a poner todos los sellos en contra de una construcción que además quienes la empezamos a denunciar fue la Secretaría de Cultura, y lo fuimos denunciando, pero una responsabilidad del INA, hasta que hablamos Diego y yo, y me dice, no importa que sea tu responsabilidad, el gobierno del Estado también está con todo para defender. Y entonces, en cuanto a finalmente las lenguas originarias, pues en la Constitución están 7 lenguas del español que estuvieran en el Estado de México como patrimonio cultural, me parece perfecto. Sin embargo, yo quisiera hacerles a todos una reflexión que es que la he intentado hacer, se me han echado encima muchas veces, pero estoy convencida que creo que sería importante. Tienen toda la razón, tienes tú, Rubén, toda la razón de que el español, México es el lugar donde más se habla español. Sin embargo, no es lengua oficial. Es el único país en América Latina y en España donde no tenemos una sola lengua oficial. Indudablemente, todas son importantes en el Estado de México. Además, la manera como manejan los sentimientos, los mazahuas y los otomíes es una verdadera joya. Cómo te explican el amor con su vocabulario, su palabra tiene un estilo verdaderamente fresco, cálido, cordial. Es bellísimo, sí estoy totalmente de acuerdo, pero el idioma español es nuestro vínculo de unidad, porque tú puedes ir a Sonora y hablas español, lo mismo si te vas a Tabasco o si te vas a Veracruz o si vienes al Estado de México. En cambio, si un matlacinca se va a Sonora, pues va a estar muy difícil que se comuniquen. Entonces, yo considero que las lenguas, por supuesto, creo que es importantísimo que se preserven como patrimonio cultural,
pero que sí le demos una segunda pensada a que el idioma oficial es el español. Es el único país. ¿Y saben por qué lo digo? Porque cuando estuvimos en Baja California, en Los Cabos, estuvimos en un hotel donde todo estaba en inglés. Toda la señalética. Yo hablo bien inglés, pero pues me parecía que era una falta de respeto al país, que todo, absolutamente todo estaba en inglés. Y entonces, cuando regresé a México, dije, bueno, pues vamos a hacer que sea obligatorio que en todos los hoteles y a fuerzas lo pongan primero en español y luego en el idioma que quieran, que eso es el respeto al país. No pudimos hacerlo porque el idioma español no es el idioma oficial de aquí. Entonces, en Baja California podían decirnos, no, si quieren yo lo pongo en yaqui porque es lo más cerquita que me queda. Así es que el INEALI, así es que una de las, por eso es que creemos que sería importante que fuera una lengua oficial y todas las demás son lenguas que debemos de preservar porque deben de dejar, las lenguas trascienden, las lenguas deben de dejarlas escritas como dejamos escrita la música. El INALI ha hecho un gran esfuerzo y nosotros, porque también llevo una muy, muy buena relación con Regino, y es un gran esfuerzo, ellos están haciendo un gran esfuerzo, yo creo que deben de estar, creo que se deben de preservar, creo que debemos de entender de manejarla, de respetarlas igual que respetamos sus maravillosos tejidos, igual es la lengua, pero que el idioma oficial de comunicación pues es el español. Así es que, pero estamos de la mano con ustedes, todo lo que sea para que el Estado de México sea un estado lleno de cultura, un estado sano, porque todos hagamos ejercicios. Aquí nosotros tenemos un programa especial y es quienes más nos dan medallas, es el deporte adaptado. En todos los espacios de la Secretaría tienen sobre todo en los espacios deportivos, tenemos una atención especializada con todo el deporte adaptado. Tenemos muchísimos deportistas que nos han dado un gran orgullo. Y también tenemos cantantes, por ejemplo, uno de nuestros cantantes que es extraordinario es Alan Pingarrón, él es ciego y es un extraordinario. Entonces, sí es integral, también hay un gran reconocimiento a la comunidad LGTB en toda la Secretaría. En fin, creo que somos en la Secretaría de mayor número de mujeres, es donde mayor número de mujeres trabajamos en puestos de decisión, no como la Secretaría de Educación, que tiene más por las maestras, pero en puestos de decisión. Y pues estamos a sus órdenes, creemos que la cultura, el deporte y el turismo nos hace mejores seres humanos y en eso seguiremos trabajando. Muchas gracias, Marcela. Bueno, creo que hemos tenido una mañana bastante fructífera en los temas de cultura, turismo, deporte. No sé si haya alguna otra intervención de los miembros del Grupo Plural. Y bueno, si no la hay, agradecerte tu presencia, Marcela, en este conversatorio que es el segundo que tenemos de diálogos con la administración pública. Mañana vamos a tener nuevamente diálogos con la administración pública. Tenemos una tarde, bueno, una mañana muy interesante con varios conversatorios. Mañana estará el secretario de Movilidad, Luis Gilberto Limón, estará el secretario de Desarrollo Económico, Pablo Peralta García, y la Secretaría del Campo con María Mercedes Colín, a partir de las 11 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Así es que mañana tenemos una jornada muy amplia de actividades de
los diálogos de administración pública, que también mañana haremos la clausura correspondiente. Bien, pues Marcela, muchísimas gracias por tu presencia el día de hoy, y le voy a pedir a Mauricio Valdés, que es nuestro coordinador, que haga el cierre de la sesión de hoy. Gracias, Rubén. Nada más me permitirías, pues agradecerles a ti, a Mauricio, a todos, esta oportunidad de compartir. Es muy amplio y evidentemente, pues en una hora no podríamos decir todo, pero si me permiten, les vamos a mandar todos los programas de todo lo que tenemos, porque hay exposiciones, hay conciertos, hay actividades que la verdad vale la pena disfrutar, sobre todo ahorita que están trabajando tanto, hay que descansar el espíritu y la mente, porque la vida es eso, la vida es disfrutarse, la vida, venimos aquí para ser felices. Gracias. Muchas gracias. Como ciertamente lo sabe, secretaria, esta no es una comparecencia, sino solamente un diálogo. Y usted nos ha ilustrado lo suficiente este día. Le agradezco mucho su amable participación, porque nos hizo recordar un principio de administración pública. Primero es la función y luego el órgano. De ahí la dificultad que tal vez se encuentre en exponer en tan breve tiempo 3 funciones que pueden ser complementarias, y de ahí surge entonces el órgano. Pero yo le quiero reconocer su esfuerzo y su desempeño. Y luego además decirle, bueno, pues exactamente son cuestiones que nos interesan tanto a los del Estado de México. Como sabe, en Texcoco tenemos mucha cultura y prácticamente desde que vamos a la escuela no necesitamos una clase de cultura, porque acudimos a los lugares históricos, así como paseo y como parte de nuestra cotidianeidad. Recorrimos, por ejemplo, hace ratito que hablaban del idioma español, lo que está abandonada, la Capilla de la Enseñanza, donde por primera vez se enseñó el español en el continente americano. Y como eso también, pues lo que es Texcoco, en donde el senador Higinio Martínez afortunadamente propuso en el Senado para que la Secretaría de Relaciones Exteriores declare Patrimonio de la Humanidad a esa zona de Texcoco, y que seguramente usted lo conoce. Estoy cierto, pues, que quienes tenemos esa cultura prácticamente de nacimiento y de reconocimiento, porque pues tuvimos que tocarle requiem al Museo de Numismática. Entiendo que debe haber sido muy difícil para usted la decisión, pero muy necesaria, ni modo, se pierden. Y bueno, ahora con algunas casas de la cultura cerradas, pero entiendo las limitaciones presupuestales y uno tiene que reconocer esa parte. O la poca difusión que da TV Mexiquense a la parte cultural, teniendo tanto que mostrar de la cultura del Estado. Me gustaría más participación ciudadana, pero con lo que hoy hemos observado, creo que sí nos ilustra bien para la reforma integral de la Constitución en estas materias que es de cultura, de deporte y de turismo. Le agradezco mucho, secretaria, su participación y seguiremos conversando, desde luego es un tema para largo. Muchas gracias. Muchas gracias al Grupo Cultural, Grupo Plural, por favor, que es de cultura también. Muchas gracias, que tengan bonita tarde.